noche, palabras de Dios. Tenemos una palabra de Dios para ti. Y esta noche hablamos bajo el tema sellados por su Espíritu. Sellados por su Espíritu. ¿Y qué queremos hablar en este tema en esta noche? Queremos hablar en este tema que todo aquel que se acerca a Dios es sellado por su Espíritu. Y el Espíritu de Dios no es cualquier espíritu. Vamos a hablar, aleluya, del poder que tiene Dios y del poder, aleluya, que Dios nos da bajo su Espíritu. Así que esta noche espero que te puedas quedar. Vamos a estar hablando, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta noche bajo Isaías capítulo 61, verso 1. Isaías 61, verso 1, aleluya. Entregamos este programa en las manos del Señor. Esperamos que te puedas quedar esta noche y esperamos que en el nombre de Jesús estas palabras penetren en tu corazón, que puedas aprender, porque ese es el propósito de este programa, es exhortar para que tú puedas aprender. Y si ya tú sabes de esto, eres de la familia de la fe, pues entonces que te llenes más, porque dice, aleluya, que el que es santo, santifíquese más. Dice en el libro de Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. Y Dios nos llama a que seamos santificados. Aleluya. Y en esta noche estamos hablando bajo el tema sellados por su Espíritu. ¿Y qué queremos hablar aquí? Dice la palabra del Señor en Isaías 61, 1. Y habla el profeta Isaías esta profecía. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque mi Dios Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Lo voy a repetir. Isaías 61, verso 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Esta es una profecía que habló Isaías refiriéndose hacia Jesucristo, antes de que Jesucristo viniera a este mundo en carne. Isaías ya había hablado de que el Espíritu de Dios iba a estar sobre Jesucristo. Y ese Espíritu que estuvo sobre Jesucristo, Jesucristo nos lo pasó a nosotros. Y esta noche te voy a enseñar, aleluya, que ese Espíritu está en nosotros. Ese Espíritu está en todo aquel que le obedece. Ese Espíritu está en todo aquel que le ama. Ese Espíritu está en todo aquel, aleluya, que hace su voluntad. Ese Espíritu está en aquel que le acepta como su Salvador. Porque hay gente que no tiene este Espíritu. Porque las cosas que hablamos muchas veces se burlan y no las entienden. Porque les es difícil, porque están en tinieblas. Eso lo hemos hablado en otras palabras. Cuando hay gente en tinieblas, no puede estar el Espíritu en ellos. Porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y por eso es que, aleluya, muchas personas no perciben esta palabra. Muchas personas no son sellados con el Espíritu. Aunque Dios quiere sellarnos a todos. Porque dice su palabra, como le he dicho yo antes, en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4, que la voluntad de Él es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y yo te voy a enseñar más adelante cuáles son los hombres que no pueden recibir este Espíritu. Porque, aleluya, como dije antes, no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Pero todo aquel que le ha aceptado al Señor como su Salvador, aleluya, tiene este Espíritu. Porque el Espíritu no es simplemente hablar lenguas. El Espíritu no es danzar. El Espíritu no es hacer milagros. Esos son frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu. Pero, aleluya, todo aquel que le acepta al Señor como su Salvador, ya el Señor te sella con tu Espíritu. Y te voy a enseñar cómo el Espíritu va quitando cosas de ti. Te está hablando un fumador. Como lo digo en programas anteriores, fui fumador por 21 años. Y te voy a hablar más adelante de las cosas, aleluya, que hacía. Porque nadie, aleluya, está exento de pecados y de maldades. Yo, porque estoy aquí soltando la palabra del Señor, no quiere decir que soy un hombre perfecto. Pero alcanzamos la perfección todos los días a través de su Espíritu. Porque su Espíritu es el que nos, aleluya, redarguye. Su Espíritu es el que nos enseña. Por eso es que el Espíritu de Dios,
aleluya, está sobre nosotros. Y hablando Isaías, en este verso que acabamos de leer, Isaías profetizó muchos años antes que naciera Jesucristo. Isaías profetizó, hablando de Jesucristo, dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esto fue lo que vino Jesucristo en la tierra. Jesucristo, dice la palabra del Señor, que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Por eso que en este ministerio, en este programa, no andamos juzgando a nadie, porque nosotros también teníamos una vida pasada, donde venimos de una vida corrompida, venimos de una vida, aleluya, de corrupción. Y el hecho de que hoy estemos aquí predicando y hablando del Señor no quiere decir que nosotros vamos a condenar y a juzgar a lo que antes nosotros hacíamos, porque Dios nos ha llamado, como dice aquí, Dios nos ha llamado, aleluya, a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Ahorita aquí habló una hermana que se llama Jocelyn, dice que está pasando por un momento de depresión. Esas son gente que están abatidas, y a eso nos ha enviado el Señor, a predicar a los que están abatidos, aleluya, a los que están, aleluya, quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y no solamente él se refiere a los presos que están físicamente, literalmente presos, sino a la gente que está presa en el espíritu, porque hay gente, aleluya, que cuando no estaban, los que no están, aleluya, en el Señor están presos de espíritu. Dice la palabra del Señor, hablando Juan, Jesucristo, hablando en el libro de Juan, dice: yo soy la luz del mundo. Él dice, Jesucristo del mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que quiere decir que hay mucha gente que anda en tinieblas, hay mucha gente que está presa, aleluya, del Espíritu. Santo es el Señor. Dios bendiga a los hermanos que se conectan. Espero que se puedan quedar. Estamos hablando esta noche bajo el tema sellados por el Espíritu. Sellados por el Espíritu. Y estoy enseñando en esta noche que todos los que le siguen a Él, todos los que le aman a Él, todos los que le aceptan a Él, todos los que le obedecen a Él, aleluya, todos los que guardan su mandamiento, son sellados con su Espíritu. Jesucristo, aleluya, fue sellado con el Espíritu. A pesar de que Jesucristo, te voy a enseñar que Jesucristo, antes de la fundación del mundo, de esta tierra donde vivimos, dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y el Espíritu estaba allá con el Padre y estaba también con el Hijo. Pero cuando el Hijo viene a la tierra, era necesario que el Espíritu entrara en él, aún él siendo Dios, porque Jesucristo es el Hijo de Dios y el Espíritu proviene de Dios. Y dice la palabra en Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Lo repito, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y antes de la fundación del mundo ya existía el Padre, ya existía el Hijo y ya existía el Espíritu Santo. Pero cuando entra el pecado, la maldad en este mundo, y Jesucristo viene a rescatar al hombre, a entregarse, a darle la vida por nosotros, aleluya, a dar su vida por nosotros, ese Espíritu era necesario que entrara en él. Ese mismo Espíritu que estaba con él allá arriba en el cielo, era necesario que entrara en él. Y ese Espíritu que entró en él, él nos los pasó a nosotros. Así que nosotros somos sellados por su Espíritu. Todos los que le aman, todos los que le obedecen, todos los que le siguen, aleluya, todos los que guardan sus mandamientos, son sellados por su Espíritu. Dice, aleluya, la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, verso 18 hasta el 21. Nos habla Lucas y dice que se le dio el libro
del profeta Isaías a Jesús, y abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito. Jesucristo entra a la sinagoga y le entregan el libro del profeta Isaías. El libro que se había escrito años atrás, cientos y cientos de años atrás. Jesucristo le entregan el rollo del libro del profeta Isaías. Y cuando Jesucristo abre ese rollo del profeta Isaías, miren lo que lee Jesucristo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo voy a repetir. Esto lo leyó Jesucristo años después de la profecía de Isaías haberse escrito. La profecía quedó escrita en ese rollo, en el libro de Isaías. Jesús entra a la sinagoga y le dan a leer este libro. Y donde Jesús abre es este pasaje que había escrito y había profetizado Isaías cientos y cientos de años atrás. Jesucristo lee donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre los hijos fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesucristo, lo voy a repetir, dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Delante de ellos se cumplió la profecía que decía que el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Sobre él el Espíritu le fue dado, y dice que ha sido para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu de Dios estuvo sobre Jesucristo, siendo el Hijo de Dios. Y ese Espíritu, aleluya, Jesucristo nos lo pasó a nosotros. Dice Marcos 1:10: y luego, cuando salía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Dice: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él, sobre Cristo. Cuando Jesucristo fue bautizado, le fue enviado el Espíritu Santo en forma de paloma, y ese Espíritu se posó sobre él. Aleluya. Y ese Espíritu, que es el Espíritu que te redarguye, que es el Espíritu que cambia tu vida, que cambió la mía, ese Espíritu, con ese Espíritu fuimos nosotros sellados. Dice Juan en el capítulo 4, verso 24: Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es Espíritu, a diferencia de nosotros que somos cuerpo, que es el exterior, alma y espíritu en nuestro interior. Dios no tiene este cuerpo que tenemos nosotros. Por eso es que dice la palabra que cuando uno muere, al polvo viniste y al polvo volveremos. Pero Dios no es carne, Dios no vuelve al polvo, porque Dios es espíritu. Dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso tenemos que adorarle a Dios en espíritu, en ese mismo espíritu que Él nos ha dado, en ese mismo espíritu con que hemos sido sellados. Aleluya, porque Dios es espíritu. Esta noche, aleluya, sellado por el Espíritu. Dice Efesios 1:13, Pablo hablando a la iglesia y a los amigos de Éfeso. Pablo dice: en Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo repito, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. En esta noche, si tú le has aceptado a él, si tú has escuchado esta palabra y si tú le has dado tu corazón a Cristo, eres sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Eres sellado por él. Pablo nos dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Esta palabra que quedó escrita. La palabra de verdad. Jesucristo es la palabra de verdad. Aleluya. El evangelio de vuestra salvación. Este es el evangelio de vuestra salvación. Las palabras que hablamos aquí son, aleluya, las palabras del evangelio de la salvación. Te voy a enseñar más adelante lo que dijo Jesucristo acerca del Espíritu y de sus palabras. Y aleluya, dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un espíritu en ti. Un espíritu, aleluya, con el cual Dios quiere sellarte en esta noche. Dios quiere, aleluya, que tú seas sellado con ese espíritu. Si tú no le has, aleluya, aceptado al Señor en esta noche, Dios quiere trabajar contigo, Dios quiere bendecirte y Dios quiere sellarte con este espíritu. Dice Juan en el capítulo 14, verso 16, y yo rogaré al Padre, Jesucristo hablando, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan capítulo 14, verso 16. Jesucristo, cuando iba a entregarse, cuando ya iba, aleluya, sabía que iba a partir de este mundo. Él nos advirtió a sus apóstoles, y sus apóstoles escribieron esto para nosotros, para que tengamos una esperanza viva en él, que su espíritu iba a quedar con nosotros. Dice otro consolador, y yo os rogaré al Padre. Él iba a rogar a su Padre, aleluya, y él os dará otro consolador, otro, y no que haya muchos. Él dijo otro porque él también fue un consolador. Dice lo que acabamos de leer, que él vino, aleluya, para los quebrantados de corazón, a los quebrantados de corazón, para darle libertad a los presos, a los afligidos. Por eso él fue un consolador. Por eso que en este verso ahora él dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Este Espíritu ha quedado con nosotros para siempre. Y dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Lo repito, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Aleluya. En esta noche hablamos bajo el tema sellados por su Espíritu. El mundo, como dije al principio del programa, todo aquel que oye esta palabra pero no le entra, no puede recibir este Espíritu, porque no le ve ni le conoce. No porque Dios no quiera darte el Espíritu, sino porque la gente le cierra su corazón a Dios. La gente le cierra su corazón a Dios y no sabe que lo más triste que hay es darle la espalda a Dios. Las familias se van, los hijos se van, los amigos se van, muchos te dan la espalda, pero Jesucristo es el que permanece ahí siempre. Jesucristo es el que permanece siempre, siempre fiel. Él te ha dado este Espíritu. Él quiere darte este Espíritu. Si tú no lo tienes, más adelante te voy a hablar qué es lo que dice Pablo del que no tiene este Espíritu. Pero él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ese consolador es el que nos libra a nosotros de toda maldad. Es el que nos redarguye, es el que nos limpia, es el que nos, aleluya, nos guarda de que cometamos pecado.
Y dice la Biblia que todos somos pecadores. Pero dice también la Biblia que el que es de Dios no comete pecado. Podemos tener resbalones, podemos tener, aleluya, dificultades, pero el mismo Espíritu te da la salida, porque eres nuestro consolador. Por eso es que tenemos que andar en el Espíritu. Aleluya. Dice la palabra, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Estará en vosotros, sellados por el Espíritu. Esta noche no es cualquier espíritu, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Aleluya. Los tres uno son. Y en esta noche dice Pablo, a modo de pregunta, en 1 Corintios capítulo 6, versos del 9 al 11, dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, o sea, no falles, no erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras alguno, aleluya, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí te dicen los hombres que no pueden recibir este Espíritu. Por eso es que dice la palabra del Señor que el mundo no lo puede recibir porque no le ve y ni le conoce. ¿Y por qué el mundo no le ve ni le conoce? Porque son hombres, porque son mujeres, aleluya, que son fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se hacen con varones o con mujer, aleluya, que son ladrones, que son avaros, que son borrachos, que son maldicientes y que son estafadores. Esta persona no puede recibir el Espíritu. Y dice, aquí ven claro Pablo hablando, y esto erais algunos. O sea que de todas las cosas que yo mencioné, él está diciendo que nosotros éramos muchas de esas cosas. Yo vengo de ese mundo, de un mundo de discoteca, de un mundo de borrachera. Yo vengo de un mundo, aleluya, de fumador, fumando cigarrillos, de cabaret, club de mujeres desnudas. Yo vengo de ese mundo. Pero Jesucristo, en su misericordia y en su amor, aleluya, me ha limpiado. Y no porque yo sea mejor que nadie. Eso es el deseo tuyo, de ponerte en las manos de Dios, para que Dios trabaje en tu vida. Por eso es que no todos los que predicamos este evangelio, los que soltamos esta palabra, no todos estamos al mismo nivel. Porque hay gente que tristemente se dedican a mucho hablar, pero no tienen una relación con Dios. No tienen una relación con Dios. Y para que el Espíritu esté en ti, tiene que haber una relación con Dios. Tiene que haber una relación con Dios para que Dios pueda entrar en ti. Tiene que haber un temor reverente. Tienes que amar a Dios más que todas las cosas. Tienes que amar a tu prójimo. Tienes que seguir los mandamientos. Tienes que obedecerle a Dios. Tienes que ser obediente. Tienes que siempre estar a los pies de Cristo. Tiene que haber una conexión. Así como todos los días ponemos el celular a cargar, tenemos que estar todos los días conectados con Dios. Como digo en otros programas, esto no es simplemente para los domingos. Es bueno ir a la casa de Dios. Dice la palabra de Dios que es mejor estar un día adentro que 1000 fuera de ellos. Pero Dios quiere que tú tengas una relación con Él a diario. Así como tú hablas con tu esposo, con tu esposa. Así que como tú te relacionas con tus amigos. Dios quiere que tú tengas una relación con Él, para que tú puedas ser sellado con su Espíritu. Y esto era algunos. Dice, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo aquel que andaba en estos malos pasos y entregó su vida a Cristo, le ha dado la oportunidad a Cristo que trabaje en su vida. Dios te lava, Dios te santifica, aleluya. Dios te justifica
en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Y dice, y por el Espíritu de nuestro Dios, por su Espíritu. Dice Pablo hablando en los Romanos capítulo 8, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo voy a repetir. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice que nosotros no podemos estar viviendo según la carne. Cuando dice según la carne, es según las cosas que hacíamos antes. No podemos seguir viviendo bajo esa vida, porque somos nuevos, somos santificados, hemos sido lavados, hemos sido justificados. Por eso es que él dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Según el Espíritu. Y dice, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es necesario que esté sellado con el Espíritu. Es sellado es necesario que tengas el Espíritu de Dios en ti. Porque el Espíritu de Dios es el que te da toda paz. En medio de la tormenta, el Espíritu de Dios es el que te da paz. En medio de las situaciones, el Espíritu de Dios es el que te da las respuestas y las salidas. Es el Espíritu de Dios. Por eso es importante estar sellado con este Espíritu. Así como Jesucristo fue sellado. Jesucristo nos dejó este consolador. Jesucristo nos dio este privilegio de tener el mismo Espíritu que Él tuvo. Tenerlo también nosotros. Dice la palabra que no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino un espíritu de verdad y de dominio propio. Dice Pablo, hablando en Romanos capítulo 8, verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo voy a leer porque es un poquito enredado. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Cuál es el espíritu que levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ese fue el que levantó a Jesús de los muertos. Y dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese Espíritu va a vivificar. Vivificar es darle vida. Ese Espíritu va a dar vida a nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Es profundo. Sellados por el Espíritu es el tema de esta noche. Dice Juan capítulo 6 verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está hablando Jesucristo en el libro de Juan. Estas son palabras de Jesucristo. Y Jesucristo te dice esta noche a través de Juan capítulo 6 verso 63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Él te está diciendo aquí esta noche, el Espíritu es el que te da vida. Por eso es importante que tú seas sellado con su Espíritu, porque el Espíritu es el que te da vida. El Espíritu es el que en su momento, una hermanita ahorita que estaba en depresión que nos habló, el Espíritu es el que te da vida, aun cuando estés pasando por situaciones difíciles, aun cuando estés pasando por diferentes pruebas, aun cuando sientas que el mundo se te viene arriba. Es el Espíritu el que te consuela. Por eso le llaman el Consolador, porque el Espíritu es el que te consuela. Aquí dice Jesucristo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Cuando habla de la carne, lo que hablamos ahorita, los fornicarios, los adúlteros, todas las cosas que tienen que ver, las borracheras, los chismes, los pleitos, todas esas cosas para nada aprovechan. Dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida.
Todas estas palabras que quedan aquí escritas, todas estas palabras que están aquí escritas, son espíritu y son vida. Para ti y para mí. Por eso es importante lo que dije ahorita, tener una relación con Dios. Yo dije ahorita que ir a la iglesia los domingos es bueno, porque más vale un día en tu teatro que 1000 fuera de ellos. Pero aparte de ir a la iglesia los domingos, Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Una relación que es de lunes a lunes. Una relación, aleluya, para que tu vida espiritual crezca. Para que el Espíritu te fortalezca, porque el Espíritu es el que da vida. Dice Pablo en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Repito, Romanos 8:26. Pablo habla y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu es, aleluya, el que te ayuda en nuestras debilidades. Es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Lo que estuve hablando hace un momento, que el Espíritu, aleluya, es el que te ayuda en la debilidad. El Espíritu de Dios, aleluya, es el que intercede por ti. Es el Espíritu el que intercede por ti en esos momentos que te sientes solo, en esos momentos que te sientes triste, en esos momentos que te llega la depresión a tu vida. Si tú estás sellado con el Espíritu, nada de eso te puede vencer, porque el Espíritu es el que da vida. Dice Pablo en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Repito, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Aleluya. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Por el Espíritu de Dios somos todos sellados. Somos todos sellados por el Espíritu de Dios. Todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Todos hemos sido bautizados con el mismo Espíritu, con el Espíritu de Dios. No hay otro. Es importante, aleluya. Dice 1 de Juan en el capítulo 4 y verso 13, y con esto cierro la exhortación de esta noche. Dice 1 de Juan capítulo 4 verso 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Lo repito, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto conocemos, aleluya, que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. Esta noche Dios quiere sellarte con ese Espíritu. Esta noche es importante que tú seas sellado con su Espíritu para poder vencer, porque van a venir pruebas a tu vida, van a venir situaciones en tu vida que van a ser imposible vencer si no tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. Te lo digo por experiencia. Yo fui un fumador por 21 años. Fumé desde el 2020 hasta el 2021. Y hace 2 años Dios me libertó de ese vicio del cigarrillo. Fui bebedor de cerveza, de ron, de todo tipo de alcohol.